Para los demás, vamos a ir a nuestra Biblia. Vamos a estar aprendiendo del capítulo 14 del Evangelio de Mateo, versículo 22 al 33. De nuevo, Evangelio de Mateo, capítulo 14, 22 al 33. Pueden seguir sus Biblias o las pantallas que tenemos para ustedes. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se la adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo. No tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban allí en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Estos, hermanos, es la palabra de Dios. Oremos todos juntos. Amado Padre, gracias por la oportunidad de estar en este momento escuchando tu palabra. Te pedimos, Padre, que estés presente con nosotros como siempre lo estás cuando dos o más se reúnen en tu nombre. Te pedimos que nos enseñes lo que tú quieres que aprendamos de ti con este mensaje. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Todos aquellos que tienen niños saben cómo es el proceso cuando el niño empieza a caminar, cuando el bebé empieza a caminar. Es interesante que el bebé, primero, como todos lo experimentaron, empieza a gatear. Es lo primero que hace. Empieza a gatear y va formándose sus músculos de tal manera que gatea cada vez más lejos y se da cuenta que es una forma de poder moverse, de poder desplazarse de un lado al otro. Y después el bebé, casi más o menos en el 8º mes, entiendo, o en el 9º mes, empieza a levantarse. Empieza a utilizar otras cosas para poder sostenerse. Empieza a ganar fuerza en sus piernas para poder levantarse. Y lo que está tratando de hacer también de cierta manera es aprender a imitar a sus papás. Yo recuerdo nuestros bebés, los tres hijos que tuvimos, siempre se colocaban los zapatos o míos, Andrés, o de mujer, lo que fueran, eran zapatos para poder de cierta manera expresar: yo quiero caminar. Y vimos, seguramente ustedes también lo tuvieron sus bebés, y ellos trataron de colocarse los zapatos porque querían aprender de su papá. De cierta manera es cuando empiezan ellos a salir de su zona de confort, si lo pensamos, y empiezan a cambiar, a aprender un nuevo skill, a aprender una nueva habilidad. Igual sucede, por ejemplo, cuando ellos querían montar a bicicleta. ¿Se acuerdan cuando querían montar a bicicleta? Al principio estaban contentos con el triciclo porque podían jugar, y de cierta manera nos dicen: yo quiero montar bicicleta, papi, cómprame una bicicleta. Bueno, le compramos la bicicleta. ¿Qué tenemos que hacer? Colocarle unas rueditas al lado, ¿se acuerdan? De cierta manera para que él empiece a ganar equilibrio. Y el niño se sale de su zona de confort y empieza a montar en bicicleta. Y va avanzando, y después le quitamos las rueditas y vamos atrás ayudándolo al niño. Y el niño no sabe que algunas veces lo soltamos y él está caminando, está andando en su bicicleta y empieza a aprender mucho más, a ganar confianza, tener fe
a tener confianza. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, con la enseñanza, con lo que leímos. Es la posibilidad de que cuando tú, no la posibilidad, sino la certeza de que cuando tú te sales de tu zona de confort, tú cambias, tú cambias. Y eso es lo que leímos en la historia cuando Jesús camina sobre el agua. Para colocarlos en contexto, tanto los evangelios de Marcos como de Juan también incluyen este suceso. O sea, este suceso que leímos en Mateo no solamente lo describe Mateo, sino también los otros dos evangelios. Y ocurre también, para que sepan el contexto, ocurrió justo después de que Jesucristo había alimentado a 5,000 hombres que se habían reunido a él a escucharlo. Hombres. La escritura dice que no incluía ni niños y no incluía mujeres. Luego fueron muchos más. 5,000 hombres que pudieran haber sido 7,000, 8,000 personas se alimentó. ¿Con cuántos panes? Recordemos, 5 panes. ¿Con cuántos pescados? 2 pescados. Más de 5,000, 7,000 personas estuvo alimentando Jesucristo. Luego este gran evento, este milagro que él tuvo en su ministerio, este gran milagro que él tuvo en su ministerio ocurre justo antes de que él los envía a que fueran en el bote al otro lado del lago de Galilea, que se le llama también Mar de Galilea. Así que Jesucristo le dijo, vayan al otro lado. Ellos estaban en Betsaida. Luego irse de Betsaida a Genezaret era apenas 5 millas de ancho, no mucho, 5 millas de ancho. Ellos eran pescadores, ellos sabían cómo navegar, cómo manejar el bote. Así que arrancaron, era de atardecer, porque Jesucristo los envía a las personas que estaban allí, empieza a enviarlos, de reunirlos, y les dice a los discípulos, vayan al otro lado del lago, vayan al otro lado del mar de Galilea. Luego era en la tarde y Jesucristo se va, leemos en las escrituras que se va al monte a orar a solas. Y eso es importante también porque notemos que Jesucristo practica la disciplina de estar en solitud, de estar solo y de orar. Vamos a ver que nosotros tenemos que imitar, la invitación es imitar a Jesucristo también, estar solos, orar. Así que Jesucristo se va a la loma y desde allá ora y se da cuenta, de acuerdo a los evangelios, que los discípulos tienen problemas en el agua, que estaban atascados, que había un viento en contra, que no podían avanzar. Las escrituras dicen que tarde, casi al amanecer, pero si uno lee los evangelios, ¿saben a qué horas era? Era justo más o menos a las 3 de la mañana, porque era la cuarta, le llaman el cuarto ciclo, por decirlo así, o sea, casi al amanecer. Estamos hablando de eran más o menos las 3, 4 de la mañana, cuando él se da cuenta de que están atascados. Probablemente se había dado cuenta mucho antes de que estaban atascados y decide caminar. Allí es donde nos encontramos con los versos que acabamos de leer. Y leemos en el versículo 27. Ellos estaban totalmente aterrados. ¿Por qué estaban aterrados? En esa época se creía que los malos espíritus estaban en el agua. Bíblicamente lo sabemos. Estaban en el agua. O sea que en el momento que ellos ven a Jesucristo caminando, ellos dicen es un fantasma, y lo leemos en el versículo 27. Jesús les dice enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. 3 frases, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Ellos estaban aterrorizados. Imagínense ustedes en una tormenta en donde no avanzan. Han estado por lo menos unas 10 horas navegando y no avanzan. Y de pronto ven algo que puede ser un espíritu, que puede ser un ser probablemente aterrador. Y finalmente Jesucristo dice, tranquilos, soy yo. Ese también es un mensaje para nosotros, hermanos, que probablemente estemos pasando por una tormenta muy fuerte, por algo que nos aterroriza y que nosotros decimos, ¿qué hago? No encuentro mi respuesta quizás de oración, no sé a dónde acudir. Y si nosotros
tenemos, y lo sabemos, tenemos la certeza que tenemos a nuestro Padre, que estamos con Él. Recordemos estas palabras y subrayalas en tu Biblia. Subrayalas, porque eso es exactamente lo que tenemos que usar en los momentos en los cuales estamos aterrorizados. Calmémonos, soy yo, no tengan miedo. Calmémonos, porque cuando nosotros respondemos quizás en momentos de angustia no tomamos las mejores decisiones. Cálmate, cálmate, sepas que yo estoy contigo. Yo estoy contigo en medio de esta tormenta. Una vez que Jesús habla y se identifica y los calma, ahí es cuando Pedro se siente entusiasmado. Pedro dice, ok, es el Señor. Y lo que le pide es, ok, si llámame, Padre Jesús, llámame para yo salir a caminar sobre el agua y llegar hacia ti. Pedro se motiva. Hay un momento en el cual él dice, yo quiero ser como tú. Si tú estás caminando, yo puedo caminar. Llámame y voy a caminar. Y noten que la tormenta no ha pasado. Esa tormenta todavía continúa, según las Escrituras. Todavía están las olas altas y bajas. Todavía está el viento fuerte contra ellos. Y Pedro dice, yo quiero salir a donde estás tú, llámame. Jesús le dice, ven. Y él empieza a caminar. Imagínese usted bajándose de ese bote en semejante movimiento. Y él dice, yo me bajo, yo voy a caminar. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro lo que está haciendo es siguiendo a su rabino. Y voy a empezar a hablar de la importancia que en esa época existía y que todavía existe en el judaísmo. Es el concepto de la relación de un rabino con su discípulo. ¿Por qué? Porque el rabino es la persona que conoce las Escrituras, que conoce el Torah completo, conoce los 5 libros, conoce lo que se llama el Talmud completo, incluso las interpretaciones, y él se encarga de estar mirando a aquellos judíos que conocen también la palabra, aquellos jóvenes que tienen el potencial, y los va llamando y les va diciendo, ¿tú quieres ser mi discípulo? Al contrario, no les dice, ven, yo quiero que tú seas mi discípulo, yo quiero que tú aprendas conmigo. Los va llamando uno a aquellos que tienen mejor potencial y a aquellos que realmente pueden llegar a aprender y convertirse como el rabino, a aprender del rabino. A los demás, ¿saben qué les dice? Ve y aprende de lo que están haciendo tus padres. Ve con tus padres, regresa a tus padres. Regresa a tus padres a hacer lo que están haciendo tus papás. Es precisamente por eso que Pedro seguramente, y Pedro que sabía y conocía y era judío, probablemente lo regresaron, no sabemos, pero probablemente regresó a hacer lo que su papá hacía, que era pescar, era un pescador. No le vieron el potencial. Así que cuando lo llaman, y recordemos cómo lo llamó, recordemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 18. Pasando, así es Jesucristo, pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón, que era el nombre anterior que tenía Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Luego es importante que entendamos ese concepto del discípulo con el rabino. ¿Y qué hace el discípulo para seguir al rabino y aprender de él? Hace 3 cosas. Primero, acordémonos de esto, lo imita. Absolutamente todo lo que hace el rabino, el estudiante o el aprendiz o el discípulo quiere hacerlo. Él quiere ser como el rabino. Significa que vive prácticamente con el rabino. A donde va el rabino, allá va el discípulo. A donde va a ir a hablar, allá va a estar el discípulo escuchándolo. El rabino camina primero y el discípulo camina y lo sigue. De hecho, hay también una expresión que se dice entre los judíos, que básicamente le dicen que el Señor te llene de polvo tus sandalias siguiendo al rabino. Es decir, que estés tú como discípulo tan cerca
del rabino, que cuando camina el rabino y saca algún poco de polvo, ese polvo le llegue a las sandalias del discípulo. Es el mensaje y es la esperanza que ellos esperan, que tienen de que realmente el discípulo esté constantemente aprendiendo del rabino para convertirse como él, para convertirse como él. Eso es lo primero, imita al rabino. Lo segundo, estudia con el rabino. Estudia la palabra. Y lo tercero, lo obedece. Todo lo que el rabino le diga, él lo obedece. Lo vemos acá. Jesucristo le dice a sus discípulos, vayan a la otra orilla del lago. Y los discípulos lo obedecen y se van a la otra orilla del lago. Ahora, Jesucristo nos llama a nosotros, a todos nosotros, discípulos. Todo el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Todos nosotros como cristianos tenemos que seguir, es una invitación a seguir a Jesucristo, a nuestro rabino, a Él. ¿Y saben cuál es lo importante de todo esto? Y parte del mensaje, lo más importante del mensaje en el día de hoy, que yo creo para todos nosotros, hermanos, es que cuando tú eres llamado a ser un discípulo de Jesús, es un llamado a cambiar. Es un llamado a cambiar. El llamado a ser un discípulo de Jesús es un llamado a cambiar. Tomen nota de esto, porque es bien importante. Es bien importante. Ese es el fundamento de nosotros como cristianos. Él nos cambia, el poder del Espíritu Santo nos cambia. Con toda seguridad no vas a ser el mismo que antes eras. Vas a cambiar. Y esas tres cosas, imitar al rabino, estudiar su palabra y obedecerlo, deberíamos tenerlo siempre. Deberíamos tenerlo siempre en nuestra mente y hacerlo como tal y ejecutarlo. Yo les voy a traer un ejemplo, por ejemplo, de mi vida. Yo antes de estar con el Señor, ustedes saben que trabajaba en una compañía, yo era vendedor. Yo trabajaba en tecnología vendiendo en Latinoamérica y cometía, digámoslo así, pecaditos de mentiras piadosas. Era mentiroso. No quiere decir que todo vendedor es mentiroso, pero si yo miro mi vida anterior, yo me daba cuenta que mentía para manipular también el resultado de cierta manera de alguna venta, en el sentido de que, por ejemplo, si tenía que vender un producto y el producto no estaba disponible en cierto tiempo, yo sabía que tenía problemas en la fábrica y quizás mentía, y con toda seguridad mentía para lograr obtener esa orden. Cometía mentiras y me estaba acostumbrando a mentir de cierta manera para mantener mi imagen y para seguir adelante en mi carrera. Y fue clarísimo que lo primero que el Señor me mostró, tú tienes que cambiar eso. Eso fue claro. Y si uno lee las Escrituras y uno estudia el Sermón del Monte, uno sabe claramente que Jesús nos dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. No mientas. Tú estás conmigo. Incluso si tú dices no y vas a entrar en problemas, tú vas a salir adelante porque yo estoy contigo. No hagas nada ilícito. Nada. Así que empecé a decirle, bueno, ok, voy a hacerlo. Y recuerdo claramente otro negocio que llegó. Y recuerdo claramente que no podíamos entregarlo a tiempo, pero le dije al cliente, vamos a tener problemas para entregarlo, el tiempo es este, y le comenté cuál era. Y efectivamente el negocio, recuerdo que se dio, a pesar de las circunstancias en contra del proyecto para el cliente. Cambias, vas cambiando. Es un llamado para que estemos, una invitación para que estemos nosotros haciendo este análisis de cómo está mi vida y empezar a salirme de la zona de confort. Y no solamente es en temas que tienen que ver con pecados, sino también en oportunidades que tú puedes llegar a tener, en habilidades que tú, por ejemplo, tienes, que tú pudieras, si te sales del confort, pudieras empezar a ejecutarlas. Armar tu compañía, por ejemplo. Muchas veces tú piensas, bueno, no lo voy a hacer porque tengo miedo, porque no sé qué me va a pasar, porque de pronto no va a tener un éxito en mi compañía. La invitación es: sal de tu bote,
haz un acto de fe y vas a mirar que Él está contigo. Él te va a acompañar. Es una manera de ir creciendo espiritualmente nosotros también. Hay un libro de John Ortberg que escribió que se llama Si quieres caminar sobre el agua, tienes que salir del bote. Y yo recuerdo una gráfica, y para este mensaje volví otra vez al libro a obtener la gráfica y la traduje y quiero mostrarles a ustedes esta gráfica. Pero básicamente él dice que la decisión de crecer espiritualmente y cambiar siempre implica una elección entre el riesgo y la comodidad. O sea, nosotros estamos en una zona de confort espiritual inicial. Tú estás en una zona en la cual estamos ok. Como los 11 discípulos que estaban en el momento de la tormenta. Después de que escucharon a Jesucristo, estamos ok. No tengo que hacer nada, me quedo en el bote. Me quedo en el bote. Es mi rabino, pero no, la tormenta está muy fuerte, me quedo acá. En el momento que tú actúas de fe, tú identificas, el Espíritu Santo te dice algo a ti. Tú tienes que cambiar. Actúa con fe. Yo estoy aquí. Confía en mí. Tú das ese acto de fe. Te das cuenta que estuvo Él, porque hubo cosas, y les aseguro, hubo cosas, hubo milagros en tu vida que tú dices, ¿cómo pasó esto? Tu fe empieza a crecer. Luego el contorno, tu zona de confort espiritual se va moviendo un poco más. Vuelves a tomar otro acto de fe y tu zona empieza a crecer y a crecer y a crecer. Ese es un discípulo que sigue al rabino. Ese es un discípulo que obedece cuando escucha al rabino. ¿Qué estás haciendo con tu dinero, por ejemplo, también? Ahora que vamos a hacer la promesa. ¿Qué estás haciendo con tu dinero? Confía en mí. Las escrituras dicen en Malacai, confía en mí, trae tu diezmo y vas a ver que vas a llenarte de bendiciones, pero no bendiciones económicas, de bendiciones de todo tipo. Es un acto de fe que tú haces y Él va a estar contigo. Él va a estar contigo. Esas son las ventajas de caminar sobre el agua que nosotros de cierta manera podemos tener cuando confiamos. El agua es donde está Jesucristo. El agua es donde está Jesucristo. El ejercicio que les quiero también traer es, imagínate que tú me imaginé esto para que tengan una idea de todo lo que pudiéramos hacer en nuestra vida con Él si nos salimos de nuestra zona de confort. Imagínate que tú te mueres y llegas a una habitación en donde estás tú en una silla, está un DVD player, o sea, un aparato para poder reproducir una película, y hay otra silla mucho más grande porque ahí va a estar sentado Dios. Ahí está Dios. Y Dios llega y te dice, te amo inmensamente, pero yo quiero mostrarte todo lo que tú hubieras podido llegar a ser si tú hubieras confiado en mí. Todos los regalos que yo te tenía preparado a ti, pero que no recibiste porque te quedaste en tu zona de confort y no actuaste con fe. Todas las relaciones interpersonales que tú hubieras podido haber mejorado, pero que no lo hiciste porque no tuviste fe en mí para cambiar ese carácter que tú tenías. Todo lo que hubieras podido haber hecho en mi reino, sirviendo. La voz que tú tenías, por ejemplo, que tú podías venir a cantar y a alabarme, que de pronto tú dijiste no lo hago, porque de pronto no quiero quedar mal. Eso, imagínate todo lo que hubieras podido llegar a ser. En cualquier área de tu vida, te aseguro que si tú sales de tu zona de confort, un poco, das un paso y sales del bote, vas a tener un cambio. Vas a tener un cambio. El ser un discípulo de Jesucristo implica cambio. Va a ser doloroso, pero Él está allí. Te aseguro que tú vas cambiando poco a poco y vas a hacer cosas maravillosas en su reino. Vas a hacer cosas maravillosas en su reino. Y ustedes dirán, bueno, pero yo lo intenté. Yo quise empezar mi compañía y fracasé.
O probablemente traté de cantar como en el ejemplo y me fue muy mal. Yo he fracasado. Pedro fracasó también. Si nosotros leemos los versos más adelante, podemos, en el verso 29-31 leemos: Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Sus ojos dejaron de ver a Jesús. Eso fue lo que pasó. Sus ojos estaban al principio en Jesucristo. Yo quiero seguir a mi rabino. Yo voy a hacer, si tú lo pudiste hacer, Jesús, yo lo puedo hacer. Yo puedo caminar en el agua. Y mantuvo su vista en Jesucristo. Pero en el momento, recordemos que la tormenta estaba, en el momento que él vio otra vez el viento, las olas, en ese momento le quitó la mirada de Jesús y empezó a hundirse. Pero nuevamente Jesucristo lo toma, nuevamente Jesucristo lo reconforta y hay un nuevo arrancar nuevamente. No lo deja hundirse, no nos va a dejar hundirnos cuando empecemos a dar ese primer paso fuera del bote. No tengas miedo. ¿Saben cuántas veces hay comandos de Dios en la Biblia acerca de que nos dice que no tengamos temor? Estuve haciendo para este ejercicio, para este mensaje. Hay 366 veces que la Biblia nos dice: no temas, no temas. 366 veces, 366 comandos del Padre, del Creador de este universo, que nos dice: no temas, yo estoy contigo. Pero sal de esa zona de confort y empieza a ver cambios en tu vida. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu mensaje. Te pedimos, Señor, que tengamos la fortaleza para salir de nuestra zona de confort, para poder, a pesar de la tormenta y a pesar de las dificultades, dar un paso más y saber que tú estás con nosotros y que nos dices: no temas, no temas, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Te pedimos, Señor, que nos identifiques qué cosas tenemos que cambiar en este momento en nuestras vidas. Muéstranos algo que tú quieres que arreglemos de cierta manera y que obedezcamos de cierta manera para continuar siendo discípulos tuyos. Muéstranos, Señor, eso que tú quieres que nosotros cambiemos. Y danos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, la fortaleza para bajarnos del bote y dar ese primer paso para hacer ese cambio. Que tu poder del Espíritu Santo, que tu poder esté presente para lograr ese cambio. Padre, te damos infinitas gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Te pedimos que podamos seguir creciendo espiritualmente, que podamos seguir dando pasos poco a poco para ver que estamos en tu reino y que cosas grandiosas van a ocurrir. Yo quiero lo mejor y tú quieres lo mejor de nuestras vidas. Tú quieres lo mejor de nosotros, Señor, que todas nuestras áreas florezcan. Yo te pido y te imploro que así lo hagas y que nos ayudes a avanzar, porque no sabemos cuándo nos vas a llamar. No queremos ver esa película de todos esos regalos que no abrimos, Señor. No nos llames antes de que todos los sueños que nosotros tenemos puedan ser realizados, Padre. No permitas que nuestros hijos tampoco vayan a ser llamados antes de que todos esos sueños puedan ocurrir también con ellos, Señor. Y por toda tu iglesia, Padre. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.